la paz de Dios sea con cada uno de los presentes en este santo sábado, día del Señor. Amén. Y que podamos sentir las bendiciones de nuestro Padre Celestial en esta fiesta espiritual. Agradezco a Dios en primer lugar por el privilegio que me permite estar aquí en México con mi querida familia, mi esposa y mi hijo. Les acompañamos en este congreso espiritual. También agradezco a Dios porque están conmigo mi querido amigo y pastor Fisicaro. Gracias, pastor Fisicaro, por estar con nosotros, secretario de la división y también secretario en la Asociación Chilena. Agradezco también al pastor Inocencio Guardado, que está en nuestro medio. Él es el vicepresidente actual de la Asociación Hondureña. Gracias, pastor Inocencio, por estar con nosotros. Agradezco al Comité de la Unión Mexicana por la invitación que nos hicieran, y también a mi querido hermano Johnny. Gracias, hermano Johnny, porque pensaron en que nosotros pudiéramos acompañarles. Solamente somos siervos del Señor. Les servimos a ustedes, les servimos al Señor con todo nuestro corazón. Gracias al pastor Manolo Nájera por la compañía, muchas gracias por las atenciones. A mis queridos hermanos pastores, quiero agradecer profundamente a las hermanas de la cocina, muy rico. Ya me enseñaron que es un taco y que es una tortilla, no hacía la diferencia, ¿ya? Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por su hospitalidad y ese calor que se siente de la querida juventud y de los hermanos. Somos el pueblo de Dios. Que la paz de Dios sea con todos nosotros en esta mañana. Todo sobre el altar. Éxodo capítulo 29, versículo 18. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia, Éxodo 29 y el versículo 18: y quemarás todo el carnero sobre el altar que es holocausto a Jehová. Olor grato es ofrenda quemada a Jehová. Si ustedes escucharon, la Biblia dice: y quemarás todo. No dice un poco, la Biblia dice todo. El lema de este congreso juvenil es todo en el altar. Este altar que menciona la Biblia en el libro de Éxodo dice: todo hay que quemarlo para Dios. Hay tres cosas importantes que sobresalen en el verso 18. Número 1, en el altar debemos de entender nosotros que representa un holocausto al Señor. Número 2, es aroma agradable al Señor. Y número 3, es una ofrenda encendida al Señor. Según sacamos nosotros la conclusión del versículo 18 del capítulo 29. Pero viene la pregunta: ¿qué significa el altar? Cuando vamos a buscar al diccionario nosotros y buscamos el significado de altar, el diccionario dice: es un lugar altivo, es un altillo, dice el diccionario, un lugar de elevación, y está asociado a servicios religiosos, lugar donde se presenta una ofrenda. Noten, lugar donde se presenta una ofrenda. Es el lugar de la adoración. Viene del latín altare, de altus, elevación. Es una estructura que se ha consagrado al culto religioso. Pero me llamó la atención algo que encontré, y dice allí: es el lugar principal del culto religioso, ya que es el sitio donde el hombre y Dios se encuentran. ¿En dónde se encuentra Dios y el hombre? En el altar. Es el sitio donde el hombre y Dios se encuentran para poder realizar ciertos aspectos importantes. Vean lo que dice aquí. Número 1, para hacer un pacto de paz. El altar es el lugar donde nos encontramos con Dios y hacemos un pacto ¿de qué dice? De paz. Número 1, es el lugar para la reconciliación. Número 3, es el lugar para buscar el perdón.
el lugar de la renovación, es el lugar de la restauración. Me quedo pensando en el altar. ¿De qué material, según la Biblia, se hacían los altares? Quiero hacer una diferencia y vamos a hacer un resumen. Ustedes lo pueden apuntar y pueden buscar en su Biblia. Éxodo 20:24 dice: harás un altar de tierra. Había un altar de tierra que el pueblo de Israel realizaba. Esa es una clase de material. Pueden leer ustedes Éxodo capítulo 20 y versículo 24. Y número 2 dice el versículo 25, también menciona: y harás un altar ¿de qué? De piedra. ¿De qué material se hacían los altares? De tierra y de piedra. Dos cosas importantes del altar. No importa si era el altar de tierra o el altar de piedra, pero había dos cosas fundamentales sobre ese altar. Número 1 era la ofrenda que se colocaba en el altar. Y número 2 era el fuego que consumía la ofrenda en el altar. Veamos lo que dice en Números capítulo 28. Vayamos. Vamos a leer estos textos bíblicos. Número capítulo 28 y versículos 3 y 4. Dice la Biblia: y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin defecto, sin tacha, de 1 año cada día por holocausto continuo. Y un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. En un día se ofrecían 2 sacrificios. Se seleccionaban 2 corderos. Uno que se ofrecía en el altar en la mañana, y el otro ¿a qué hora se ofrecía según la Biblia? Se ofrecía en la tarde. Pero algo fundamental que me interesa, queridos hermanos, con relación a estas 2 cosas importantes del altar: la ofrenda tenía que ser perfecta, la ofrenda no tenía que tener defecto, la ofrenda era sin mancha. El otro punto importante del altar es el fuego. Y hay un fuego santo y un fuego extraño. Aquí veo yo muchos jóvenes. Aquí veo yo muchos hermanos mayores. Aquí están familias reunidas. Aquí estamos varios pastores que formamos parte del ministerio del Señor. Aquí nosotros formamos el altar de Dios. La iglesia del Señor es un altar. La pregunta es: ¿qué clase de fuego hay en ese altar de la iglesia del Señor? ¿Hay un fuego santo o hay un fuego extraño? La Biblia dice: hay que dejar todo en el altar, hay que quemar todo en el altar. 2 cosas importantes del altar: la ofrenda sin defecto y el fuego. Pero no debe de ser un fuego extraño, queridos jóvenes. Debe de ser un fuego santo de Dios. Veamos Levítico capítulo 10. Y vamos a meditar del versículo 1 al versículo 3. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Querido hermano, deja que el fuego que está en el altar de Dios, en el Santísimo, queme la ofrenda que está en tu vida como altar delante de Dios. Debemos de tener cuidado con el fuego extraño. Hemos visto un poco el significado y lo que se hacía en el altar, especialmente de acuerdo a la Biblia. Hoy en nuestros días existen muchos altares.
Estaba leyendo un poquito acerca de la historia de México. México tiene muchos altares. Recuerdo una vez con mi querido hermano Manolo Castrejón, después de Tlaxcala, hicimos ese viaje del distrito Cuernavaca hasta Guatemala en carro, y recuerdo que encontramos varios altares. Yo me quedé pensando, quería tomarle una fotografía. Aquí hay muchos altares dedicados a la muerte. Hay un altar de la muerte. Hoy en día existen muchos altares, queridos hermanos, como en la antigüedad. Pero la historia del altar se remonta a la historia de Caín y Abel. Pero el primer registro bíblico que yo encuentro de un altar en las Sagradas Escrituras aparece en Génesis 8:20. ¿Quién fue el primero que construyó un altar? Noé. Noé construyó un altar. Pero yo quiero regresar un poco más atrás en los orígenes, en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahí aparecen dos ofrendas sobre el altar. Una ofrenda que presenta Abel y la otra que presenta Caín. Yo me quedo pensando siempre dos. Una que presenta a Caín y una que presenta a Abel. Una ofrenda fue aceptada y una ofrenda fue rechazada. ¿Recuerdan la historia que estudiamos nosotros jóvenes de bendición? Y puso Jehová Dios como testigos a dos montes. ¿Recuerdan el nombre de los dos montes? El monte Ebal y el monte Gerizim. Ahora yo les pregunto, ¿dónde colocó su ofrenda Caín? ¿En qué monte colocó su ofrenda Caín? ¿En dónde colocó su ofrenda Abel? ¿En dónde estás colocando tú tu ofrenda hoy? Examínate, querido hermano. Examínate en el nombre del Señor. La representación de Gerizim y Ebal, donde está la bendición y la maldición, donde hay fuego extraño y fuego santo de Dios. En el monte Ebal, ahí hay fuego extraño. En el monte Gerizim está el fuego santo de Dios. Interesante, una falsificación. Satanás trata la manera de falsificar y distorsionar el plan de la salvación. Cuando el hombre pecó, se construyó un altar. Y ese altar lo construyó Dios. Se sacrificaron dos corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Uno para Adán y el otro para Eva. Hubo una ofrenda por el pecado de la humanidad. Es un simbolismo que nos lleva para el tiempo del fin. Para poder entender, mis queridos hermanos, el plan de la salvación, es muy importante comprender qué es el altar. ¿Por qué el altar? El sábado es un altar de un día de adoración. El domingo es un falso altar, un día donde se adora también. Había muchos altares para las deidades paganas. Hubo una falsificación de altares. Cuando estudiamos las civilizaciones en historia universal, es interesante ver que todas las culturas, la cultura azteca, hay altares. Altares donde se hacían sacrificios. Altares donde había ofrendas. Y altares donde había fuego. En la cultura maya, en Guatemala, en Petén, están las ruinas de Tikal. En medio de esos grandes edificios, torres altas, en medio hay un altar donde colocaban a la ofrenda, y esa ofrenda era quemada. Había sacrificios humanos. Se distorsionó el plan de la salvación. Satanás trata la manera siempre de distorsionar el plan de la salvación. Hoy en nuestros días existen muchos altares en el mundo. En el mundo del deporte, muchos levantan altares a los grandes hombres futbolistas o de cualquier clase de deporte en donde se destacan. Aquí en México, en el Distrito Federal, está el Museo de Cera. Un día estuve en el Museo de Cera y me quedé pensando que allí estaban los nombres de las personas que más han destacado en México. Yo creo que ustedes lo conocen muy bien.
Y hay personalidades o no hay personalidades allí, personajes importantes. Cuando muere un artista de la farándula en México, en cualquier país, le hacen un altar y hasta le hacen una imagen, una estatua de cera y la colocan en un lugar especial. Y hay gente que los van a reverenciar. En el mundo de la política, en la plaza donde tuvimos la actividad pública había un altar, no sé si se dieron cuenta ustedes, ¿a quién estaba dedicado ese altar? Ahí estaba la imagen de Hidalgo, yo estaba allí viendo, tomé algunas fotografías. En Chiapas aparece en el parque la imagen también, increíble, un pequeño altar para Benito Juárez, bajo su lema. ¿Cuál es el lema de Benito Juárez? Interesante. Vamos a encontrar altares en todos lados. En la ciencia, en la religión, en el teatro, en la literatura. Pero ¿qué dice la Biblia? Veamos lo que dice la Biblia de esos altares. Éxodo capítulo 34. Vayamos a Éxodo capítulo 34. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 34. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice la Biblia: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis, ¿qué dice la Biblia? Cuidado, querido hermano, porque en el mundo existen dos altares. Está el altar dedicado a Dios, que está en el monte Gerizim, y está el altar dedicado al maligno, que está en el monte Ebal. Todos los altares que existen en el mundo no pueden estar en el monte Gerizim, están en el monte Ebal, donde se pronuncia la maldición de Dios, donde hay fuego extraño, un fuego que mata, un fuego que consume. Derribarás los altares, dice Dios, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus imágenes de acera. Hermanos, esa es la orden del Señor. ¿Qué clase de ofrenda tú estás colocando, querido joven, sobre el altar de tu vida? Pregúntate en esta mañana del Santo Sábado, porque Dios dice: hay que derribar los altares falsos, hay que quebrarlos. Vayamos a la aplicación simbólica. El altar representa mi vida. Es un altar donde debo de presentar una ofrenda en sacrificio vivo. Mi cuerpo representa el altar, que es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero también hay otro altar, el altar de la familia. ¿Cómo está el altar de la familia del pueblo de Dios en México? ¿Cómo está el altar en la familia donde tú vives? ¿Qué clase de ofrenda hay en tu familia? ¿Qué clase de fuego está prendiendo el altar de tu hogar, de tu familia? Querido esposo, querido padre de familia, ¿qué clase de fuego llevas tú al altar en tu familia? Querida hermana, querida esposa, ¿cuál es la ofrenda que tú estás colocando en ese altar de tu familia? ¿Qué clase de fuego estás prendiendo? Porque si tú llevas fuego extraño, tú estás desaprobada por el cielo. Cuidado con el fuego que llevamos a los altares. Pero también hay otro significado, el altar de la iglesia de Dios. Aquí está la familia del Señor reunida. Aquí está el pueblo de Dios en este lugar. Aquí estamos en el santo día como un monumento recordativo de la creación del Señor. El sábado es un altar de adoración donde el pueblo de Dios se une. En estos momentos yo quiero meditar en el texto que leyó mi querido hermano pastor Rubén Martínez en Éxodo 17:15. Vayamos a Éxodo capítulo 17 y versículo 15. Dice la palabra de Dios:
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Por qué Moisés levantó un altar? ¿Por qué Moisés le llamó a ese altar Jehová Nisi? ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? Bandera. ¿Y dónde se coloca la bandera, queridos hermanos? ¿Se coloca en un lugar bajo o en un lugar alto? Se coloca en un lugar alto. Pero también dice que Jehová Nisi representa, es mi estandarte. ¿Cuál es el estandarte del cristiano en la tierra? El estandarte del cristiano, ¿cuál es el altar que tú llevas en tu vida? ¿Cuál es el altar que hay en tu familia? ¿Cuál es el altar de la iglesia de Dios en la tierra? Hemos visto muchos altares. Cuando leo la historia del santuario, en el santuario hay dos altares. Está el altar del sacrificio en la entrada en el lugar, en el atrio. Y está, noten lo que voy a mencionar, en el lugar santo, entre el velo que cubre el lugar santo y el lugar santísimo, está el altar ¿de qué? Del incienso. Pero hay un tercer altar que representa el trono de Dios y representa el propiciatorio, el trono de Dios. Muy interesante cuando nosotros miramos eso. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Vamos a cambiar un poquito. Hemos estado viendo sobre el monte Ebal, donde se pronuncia la maldición, y sobre el monte Gerizim, donde está la bendición de Dios. Pero me quedé pensando en estos días, precisamente ayer, en que encontré un texto bíblico que me puso a pensar. Vayamos a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Vean lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 27. Y vamos a meditar desde el primer texto hasta el 10. Vean lo que dice. Y llamó Moisés, y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy. Y será que el día que pasareis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo quiero hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Dónde estaba el pueblo aquí? ¿En qué lugar se encontraba? Estaba en el desierto. El objetivo del pueblo era entrar a la tierra prometida. El obstáculo más grande que encontraron ellos era el río Jordán, que estaba crecido. Pero estaba la promesa de heredar la tierra prometida. El pueblo de Dios hoy, en un paralelismo para el tiempo del fin, necesitamos nosotros luchar por entrar a la nueva Jerusalén, la Canaán celestial. Pero tenemos que cruzar el Jordán, y el Jordán muy pronto se va a crecer, y muchos altares se van a apagar con el agua del Jordán. Oh, yo no sé cuántos altares se van a apagar, porque el fuego de esos altares es un fuego extraño. Moisés estaba viendo cuando el pueblo iba a entrar en la tierra prometida. Oiga lo que dice: te has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal. Está hablando para el futuro. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. ¿Saben cuál fue el texto bíblico que me impresionó? Precisamente ayer en la noche. El número 4. Y entendí más sobre el plan de la salvación. Vean lo que dice el número 4. Será pues, cuando hubieres pasado el Jordán, que levantaréis estas piedras que yo os mando. ¿En qué monte las iba a levantar? ¿Y qué se pronuncia en el monte Ebal? ¿Qué representa el monte Ebal? Es maldición. Pero ahora dice Dios y el pueblo: pero ¿cómo vamos a levantar esas piedras sobre el monte Ebal? Vean lo que sigue diciendo la escritura. Versículo 5. Y ahí, en ese lugar, edificarás un altar a Jehová tu Dios. Un altar de piedras, no de tierra. Un altar de piedras.
La tierra representa al hombre. Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. La roca representa a Cristo nuestro Salvador. Y es maravilloso saber que en el monte Ebal se va a levantar un altar de piedras, el altar de la cruz en el Gólgota. Hermanos, yo me quedo pensando. Y sigue diciendo aquí: y edificarás allí en este lugar el altar a tu Dios, altar de piedras. Un altar para Dios en el monte Ebal. Zacarías nos da la respuesta. ¿Por qué? Zacarías capítulo 8. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 8 y el versículo 13. Oiga lo que dice la Biblia. Y será que como fuiste maldición, ¿en qué monte está la maldición? En el monte Ebal. Cuando ustedes oigan de maldición, acuérdense del monte Ebal. Pero vean lo que dice: y será que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel. ¿Qué dice la Biblia? Así os salvaré y seréis bendición. Un día Ebal será bendición para el pueblo de Dios. Un día Ebal será bendición para el pueblo de Dios. Ebal representa nuestro planeta Tierra, que fue maldito por el pecado. Cuando la mujer comió del fruto prohibido, cuando le compartió del fruto prohibido a su esposo, a Adán, Dios le dijo: por tu culpa maldita será, que le dijo Dios, la tierra. Hoy la tierra es un símbolo, mi querido hermano y hermana, del monte Ebal. Pero gracias damos a Dios por el salvoconducto que es el monte Gerizim. Y a través del monte Gerizim, Dios quiere levantar en esta tierra, y ya levantó un altar, el altar más grande que los seres humanos hemos olvidado, el altar más grande que un día olvidamos, y nos olvidamos de ese altar, el altar que los seres humanos se han olvidado de poder llevar su ofrenda allí. Y serás bendición. Y ahí en ese lugar os salvaré. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. En Río de Janeiro, me estaba comentando el pastor Fisicaro, él conoce allí. Hay un altar del Cristo Redentor que está en un monte alto. ¿Me dijiste cómo se llamaba ese monte? Pan y azúcar se llama ese monte. Y ahí está el Cristo Redentor. ¿Cuántos hacen viajes para ir a ver al Cristo Redentor? Yo no los quiero llevar a ese altar del Cristo Redentor. Yo los quiero llevar al altar que se levantó un día en Ebal. Ese altar que se levantó un día en Ebal es el Gólgota, que quiere decir la calavera. Interesante. Cuando tú lees Lucas capítulo 23 y San Juan capítulo 19, vamos a ver un poquito estos textos bíblicos. Lucas capítulo 23. Dice las Sagradas Escrituras, del versículo 26 en adelante: y llevándole tomaron a un Simón Cireneo, que venía del campo, y le pusieron por encima la cruz, para que la llevase en pos de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino que lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué se hará? Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para que fueran muertos. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ahí en ese altar del Gólgota que se levantó una cruz. Siempre me he preguntado por qué los soldados romanos le exigieron a Simón de Cirene que cargara la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en la mente de los judíos, en la mente de todos los paganos que estaban allí, como dice la Biblia, maldito todo aquel que fue colgado ¿en dónde? En un madero. Había una creencia en esa época que cualquiera que tocaba la cruz iba a quedar fuera del pueblo de Dios, y nadie quería tocar la cruz que llevaba Cristo. Todos se alejaban de la cruz y muchos decían, pobrecito, mire, y lloraban las mujeres y no sabían el significado de la cruz como un altar para la salvación. No adoramos a la cruz, sino vemos el ministerio de Cristo que hizo ¿en dónde? En la cruz para darnos salvación. Ahí está la maldición en el monte Ebal. El monte Ebal era un símbolo que señalaba los sufrimientos de Cristo en el Gólgota, en el Calvario, que literalmente es calavera. Y noten este detalle histórico. Según historiadores, Josefo y otros más, hablan que literalmente Calvario quiere decir calavera, el lugar de la tortura, el lugar del sufrimiento, el lugar donde nadie quiere estar, el lugar que te tocaba a ti estar, querido hermano, el lugar que yo tenía que tener, el lugar que Cristo tomó para darnos vida y esperanza. Se cree que se le dio ese nombre por su semejanza a una calavera. Muchos creen que es el lugar donde está enterrado el cráneo de Adán, según los historiadores. O los muchos cráneos esparcidos de los criminales que aterraban la sociedad y que habían sido ejecutados en esa época. Era un lugar donde la gente no podía llegar. Era el lugar de la maldición, el monte Ebal, donde Dios convirtió la maldición ¿en qué dijo Zacarías? En bendición. Y ahí está el altar. Como cordero fue llevado al matadero. Y saben, hermanos, la ofrenda perfecta de Dios abrió sus brazos. Y hoy están extendidos los brazos del Maestro y te está esperando a ti, querido joven, que no has venido a los pies de Cristo todavía. Hay un altar que se levantó en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el lugar maldito, en el monte Ebal. Pero esa maldición se convirtió en la bendición de la raza humana. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Hoy las personas recuerdan los martirios de Cristo en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Pero no se han dado cuenta que todavía el altar de la cruz un día viernes se elevó en el monte del Gólgota de la calavera, y ahí está la ofrenda perfecta. El universo contemplaba. Mi mente, mis queridos hermanos, es incapaz de poder describir. La sierva del Señor dice, no hay pluma para poder describir el plan hermoso de la salvación en ese altar que fue preparado para la raza humana. ¿Y cuántos siguen rechazando ese altar? No importa lo que tú hayas hecho, querido hermano. Hubo un hombre que estaba perdido, un hombre que terriblemente estaba perdido, condenado a la muerte física, a la muerte eterna, pero se aferró a ese altar de la cruz. Aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, tan bajo había caído, pero no le importó, porque hay un altar donde la maldición se convierte en ¿qué? Bendición. Y ese altar es el altar del Gólgota.
El altar de Dios. Ese altar donde Dios quiere que tú vengas hoy. Ese altar donde Dios quiere consumar tu salvación. Ese altar que te sigue esperando. Ese altar que todavía está allí. A través del simbolismo. Muchos quieren viajar. Vamos a Tierra Santa. Vamos al Jordán. Muchos quieren bautizarse en el río Jordán. Muchos quieren ir al lugar del Monte de los Olivos. Hoy, mis queridos hermanos, hay un altar que está levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, como dice la Biblia, sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé qué clase de ofrenda tienes tú hoy en tu altar. Yo quiero hacerte pensar en este momento. Simón no quería tomar la cruz porque él decía, voy a ser maldito. Me quedé pensando lo que decía el pastor Pablo ayer. ¿Qué pasó en el momento cuando Simón tomó la cruz y vio cara a cara al Señor Jesús? Hermanos, qué privilegio de Simón. Qué privilegio de Simón que ayudó a cargar la cruz de Cristo. No me importa lo que diga la gente. No me importa que hablen mis familiares. No me importa que mis amigos me rechacen. Pero yo quiero llevar la cruz de Cristo. ¿Cuántos jóvenes quieren llevar la cruz de Cristo? Amén. No te avergüences del evangelio, querido joven. Muchos tenían miedo de tomar la cruz de Cristo. Hoy hay un lugar que está levantado y en ese altar hay fuego purificador. En ese lugar hay fuego que santifica. En ese lugar hay un fuego santo. Y en ese altar se extiende la salvación para toda la humanidad. La cruz, que era un instrumento de tortura que nadie quería ver, se convirtió en el instrumento donde Cristo manifiesta su santo ministerio. El instrumento más despreciado para todos los criminales que vivían en esa época, que se aterraban al saber que iban a morir de muerte de cruz. El Señor Jesús no se arrepintió y tomó la cruz que te correspondía a ti. Tomó la cruz que me correspondía a mí. Y hoy nosotros recordamos el altar de la cruz. Y el Señor Jesús, nuevamente repito, extiende sus brazos y te está esperando, querido hermano. ¿Cuántos años tienes tú de ser miembro de la iglesia? Y tal vez no has llegado al Gólgota. No has llegado al altar de la cruz. Yo quiero invitarte hoy que vengas al altar de la cruz. Muy pronto se dirá lo que dice Zacarías capítulo 13 y versículo 1. Y se ha dicho a través de todos los tiempos. Zacarías capítulo 13. Vayamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 13. Versículo 1 y 2. Y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Ese manantial está en el Gólgota, querido hermano, querida hermana. Tal vez quiero hablarte a ti que has venido a visitar la iglesia y no entiendes el altar, el ministerio de Cristo en la cruz. Muchos seres humanos no entendemos el ministerio de Cristo en la cruz. En el Gólgota se levantó la cruz donde murió Cristo como un criminal, pero Cristo tomó tu enfermedad, tomó tus pecados, lavó tus heridas y hay perdón hoy para ti. Por eso dice Zacarías, habrá un manantial abierto para la casa de David. Hay un manantial abierto para la humanidad, pero muy pronto ese manantial se cerrará. No esperes, querido hermano, querido joven, que ese manantial se cierre. Ven a ese manantial hoy.
Ven a ese manantial hoy, querido joven. ¿Y sabes qué dice el versículo 2? Sigo leyendo aquí. En el versículo 1, y para los moradores de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia, en ese altar se lava el pecado y la inmundicia. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que borraré de la tierra los nombres de los ídolos. No van a existir más altares, queridos hermanos. El único altar que vamos a recordar es el altar de la cruz. El altar de Cristo. Y nunca más serán recordados. Y también quitaré de la tierra a aquellos profetas y al espíritu inmundo. Hoy hay muchos altares que se están levantando. Yo no sé qué clase de altar tienes tú en tu vida. Ven hoy al altar de la cruz. Agarra de ese fuego santo que purifique tu vida, que purifique tu hogar. El altar que esperamos como pueblo, que purifique la iglesia y que descienda el Espíritu Santo que tanto lo anhelamos. Tanto deseamos el poder del Espíritu Santo. Pasarán muchos años. Los años en la eternidad que no se contarán. Y el altar de la cruz sobre el ministerio de Cristo nunca se olvidará. Por eso en el mismo capítulo 13 de Zacarías, en el versículo 6 dice de la siguiente manera: y le preguntarán en aquellos días, ¿qué heridas son estas que tú tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido, con ellas. ¿En qué monte fue herido? En el monte Ebal fue herido por ti y por mí, porque cargó con la maldición que pesaba sobre mí. Cargó con tu maldición el Hijo de Dios. Cargó con tus pecados. Y por eso Jesús dirá en ese entonces, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Hoy no es maravilloso saber que ese va a ser el único recuerdo que vamos a recordar. ¿Y qué harán los redimidos? Dice la sierva del Señor. Quitarán sus coronas y elevarán un canto elevado y dirán, gracias Dios bendito, porque tú trajiste salvación. Mi querido joven, tú que no has hecho un pacto con Dios, yo quiero decirte en este momento, muy pronto se pronunciará una hermosa bendición sobre la tierra y la tierra se restaurará, pero únicamente aquellos que vayan hoy al Gólgota, a la cruz del Calvario. No importa si tu altar está en el monte Ebal, ahí en el monte Ebal del Gólgota, Cristo pronunció una bendición y quiere que esa bendición sea tuya hoy. Quiero hablar y apelar a aquellos que no son miembros de iglesia. ¿Cuántos quieren llevar hoy el altar de su vida al monte Ebal donde está el Gólgota? ¿Cuántos de aquellos que no son miembros de la iglesia del Señor quieren testificar en esta mañana y ponerse de pie? Los que no han hecho un pacto con Dios y decir, yo quiero llegar al monte Ebal donde se levantó el Gólgota, la cruz del Calvario. ¿Hay alguien aquí? Yo quiero pedirte ahora un favor. ¿Quieres venir? ¿Quieres acompañar a Jesús como lo hizo Simón? Yo quiero venir hoy al altar de Cristo. ¿Quieres tú venir hoy? Ven al frente, querido hermano. Que ahí está el Gólgota levantado para ti. Ahí está la oportunidad que el cielo nos da para encontrar salvación. Dios bendiga a esta querida juventud que se está poniendo de pie. A estos queridos hermanos que tienen hambre y sed de la palabra. Pueden subirse también aquí arriba, por favor. Pasen aquí al frente. Yo quisiera, mi querido hermano Alejandro, si tú puedes ejecutar las notas
Grato es contar la historia. Yo quiero que meditemos un momento en lo que escuchamos, las notas de este hermoso canto. Y vamos a entregar una ofrenda en el Gólgota y decirle al Señor Jesús: gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra ofrenda perfecta. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es la historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuando yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirme el buen Jesús murió. Grato es contar la historia, qué placentera es, y es más al repetirla preciosa cada vez. La historia pues que canto, oíd con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Grato es contar la historia, queridos jóvenes, la historia del pesebre, la historia del Gólgota, la historia de la crucifixión, la historia donde hay bendición. Grato es contar esa historia, la historia la más hermosa, la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Querido hermano, querida hermana, deja todo hoy en el altar. No importa si tu vida ha estado por mucho tiempo en el monte Ebal. Ahí en el monte Ebal Cristo te buscó. Ahí se elevó el madero maldito, porque la maldición estaba sobre la tierra. Gracias, oh bendito Dios. Alabamos tu nombre por esa ofrenda perfecta. Y en tu nombre venimos a ti en esta mañana. Y te pido con todo mi corazón que enciendas los altares que están aquí al frente. Amén. Con ese fuego santo de la cruz del Calvario. ¿Algún hermano quiere encender su altar con el fuego de la cruz? Con ese fuego santo del ministerio de la cruz de Cristo, póngase de pie. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querida hermana. No importa si hemos caminado en nuestra vida cristiana y tal vez hemos pisado mucho el monte Ebal, pero desde ahí se ha pronunciado una bendición y la maldición se ha convertido en bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Nos vamos a postrar de rodillas para hacer la oración especial por estos queridos hermanos que han pasado al frente. Voy a pedir a mis queridos hermanos pastores, por favor, que me ayuden.
de colocarnos en varios lugares. Yo quiero pedirle a todos mis queridos hermanos, todos nos vamos a arrodillar, porque hemos venido hoy al Gólgota. Y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Solo quiero decirte a ti, querido hermano, que has pasado al frente. No importa dónde estés. No importa cómo es tu vida. Tú has llegado hoy al Gólgota. Y Jesús tocará tu vida. Y prenderá ese fuego que se apagó con un fuego santo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, en el nombre de Jesús venimos a ti. En esta mañana, Señor, perdona el pecado de tus siervos que estamos aquí. Señor, si hay fuego extraño en nuestras vidas, purifícanos en este momento con el fuego del altar, del sacrificio de tu Hijo. Señor, purifícanos. Esta oración puede salir de labios inmundos. Te pido, Señor, que llegue acompañada al altar del incienso con la sangre preciosa de Jesús. Presenta, oh Señor Jesús, esta ofrenda ante tu Padre. Y damos gracias, Señor, por la salvación que encontramos en ti, oh Cristo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te ruego que bendigas a estos hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas que han pasado al frente. Te pedimos que tú puedas encender el altar de sus vidas con ese fuego santo de tu ministerio en la cruz. Purifica sus vidas. Si hay cosas que ellos no pueden cambiar, te pedimos, Señor, que tú puedas consumir con ese fuego santo la escoria de sus vidas. Y que hoy puedan hacer la promesa de muy pronto bajar en las aguas bautismales y colocar tú, Señor, sus nombres en el libro de la vida, donde está Gerizim, la bendición del cielo. Te pido por mis queridos hermanos también que se pusieron de pie. Conoce sus vidas. Perdónale, Señor, sus pecados y ayúdales a caminar de acuerdo a tu voluntad. Señor, perdona el pecado de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a exaltar el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a comprender que para encontrar la bendición necesitamos que tú, Señor, enciendas con ese fuego santo el fuego en nuestras vidas, en nuestros hogares y en tu iglesia. Descienda tu Espíritu Santo en tu pueblo, que tanto lo necesitamos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.